decirles, la materia es larga, son muchos temas para leer, para estudiar, muy profundo, no nos da el tiempo a nosotros, tenemos tutoría una vez a la semana, de 1 hora y media, entonces trato en lo posible de poder desarrollar todo, ¿sí? Todas las unidades, sobre todo de los temas principales o centrales. Las últimas unidades son por ahí las más difíciles, las más complicadas, las más importantes, la de los efectos de los contratos. Entonces, trato de armarme el tiempo. Por eso también uso la filmina, porque es una forma de limitarme a mí misma y de no irme por las ramas, porque obviamente que lo que enseño me gusta y entonces me voy por los extremos. Bueno, como se darán cuenta también, hablo rápido, así que si hay algo que por ahí yo estoy explicando y ustedes no lo entienden, por favor, vuelvo a decir, prefiero que habilite el micrófono antes de escribirme en el chat, o si no, pregunten en el chat y después cuando terminamos la clase vamos respondiendo las preguntas que fueron haciendo, ¿sí? También es otra opción. Pero, bueno, yo como quedo fuera de la sala de clases, entonces, pasando las filminas, entonces, por eso les pido que habiliten el micrófono cualquier cosa, ¿sí? Pero bueno, esa es mi forma de dar las clases, ¿sí? Obviamente las hago expositivas, en la medida que ustedes quieran participar, yo encantada, vuelvo a repetirlo, y, o plantear dudas o cuestiones o lo que quieran, me paran y lo hacemos, a mí eso me encanta. Y lo otro que yo suelo hacer, empecé a hacer el año pasado, es pequeños apuntecitos o notas de cátedra, sobre todo de los temas más importantes. Yo las primeras unidades no lo hice, no considero que sean difíciles, pero puedo llegar a hacerlo, si ustedes consideran que lo necesitan. Pero empecé desde las unidades un poquito más, tengo alguna de las teorías general, la mayoría son de contratos en particular, pero tengo algunas de contratos así de la teoría general, como ser la parte de efectos, ¿sí? El tema de la interpretación de los contratos, un poquito así de algunos temas que hice pequeños apuntes, ¿sí? Son apuntecitos, son notas de cátedra, como ustedes quieran llamarlo, donde trato de resumir un poco de qué trata el tema y por ahí trato de ponerles ejemplos. En eso me enfoco más que nada para hacer, o me enfoqué el año pasado para hacer estas notas. Yo el año pasado no tenía clase directa con los chicos, entonces las grababa las clases y empecé a hacer esos apuntecitos porque como yo no sé, como no los tenía presente y no sabía si entendían o no entendían los temas, por ahí hay temas que considero que son un poco más complicados y trato siempre de buscar ejemplos para que a ustedes los puedan entender. Entonces, bueno, también tengo eso, que en la medida que lo vayan necesitando también se los puedo facilitar. Vuelvo a decir, los manuales, tengo el de Borda, tengo el código comentado de Rivera, para que ustedes lo puedan tener. En mi opinión personal, el código comentado de Rivera es excelente, creo que es uno de los mejores códigos, lo que pasa es que se reformó muchas partes, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero entre los códigos comentados creo que el de Rivera es el más fácil de comprender, ¿sí? Tiene muchos ejemplos también, que para mí creo que es esencial al estudio de la materia, y es el más práctico, ¿sí? Más accesible. Se entiende mucho las explicaciones que dan, hay mucha jurisprudencia también sobre cada punto o cada tema. Entonces también es algo que recomiendo para el estudio porque me parece que es para ustedes un gran soporte, ¿sí? Una gran ayuda. Pero bueno, eso lo manejan ustedes, que es lo que deciden utilizar para el estudio de la materia. Vamos a ver nosotros ahora dentro de un ratito cuál es la bibliografía que la cátedra solicita, ¿sí? Y después, la complementaria no, es independiente, digamos, pero la bibliografía recomendada que hace la cátedra o que solicita es el de Borda, obviamente, Centanaro, ¿sí? El de Nicolau también, que todos están o tienen acceso a usted a través de la biblioteca de la Católica, ¿sí? De la universidad. Bien. En cuanto a la materia, bueno, vamos a hablarlo un poquito al final, ¿sí? Vamos a ponerle, me voy a la filmina, ahí salía la charla, bueno, primero que nada, en cuanto al tema de la materia y su regularización, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos en un nuevo plan de estudio, el sistema de regularizar esta materia cuatrimestral, acuérdense que estamos solamente en la materia de teoría general de los contratos,
va a seguir siendo el mismo sistema de regularización. Aprobar el examen parcial, que vuelvo a decir, no tengo fecha todavía, apenas lo tenga, se los pasaré y a lo mejor si ustedes se enteran antes que yo, por favor, compártanlo con los compañeros en el grupo de WhatsApp. Pero hasta ahora no tengo fecha para el examen de acá de nuestra sede, ¿sí? Esperen que, bueno, tengo que ir a permitir el ingreso, así que tengo que ir y venir. Bien, eso por un lado, ¿sí? El examen parcial, ustedes saben que es múltiple choice, o bueno, si no saben se los comento, obviamente va a ser siempre el examen parcial para regularizar la materia ha sido online y múltiple choice, eso no cambió con la pandemia y con todas estas circunstancias, así que sigue siendo igual, ¿sí? Generalmente son entre 5 o 6 preguntas múltiple choice, ¿sí? O bueno, en su defecto el recuperatorio, tendrán que aprobar el parcial y su recuperatorio, y además desde el año pasado se incorporó para regularizar la materia el realizar trabajos prácticos y participación en foro, ¿sí? Por lo que he hablado con el doctor Tillo, me dijo que el ingreso es sumamente numeroso, la cantidad en todos, acuérdense que esto es a nivel nacional, la cátedra, y obviamente el examen no lo rinden solo ustedes, también rinden otras provincias, otras sedes, y bueno, entonces dice que por la cantidad de alumnos que están cursando la materia en todo el país, en las distintas sedes, este año no van a ser muchos trabajos prácticos y foro, va a ser un solo trabajo práctico, dijo en principio, me comentó eso, todo esto siempre es, entre comillas, le digo, porque hay que ir viendo qué es lo que van decidiendo ellos, obviamente tienen la última palabra, pero en principio sería un trabajo práctico y una participación en el foro, ¿sí? El trabajo práctico en principio sería también múltiple choice y de corrección automática, ¿sí? Porque el año pasado los trabajos prácticos que se hacían eran de resolución de casos, ¿sí? Donde se les da un tiempo determinado para que ustedes lo elaboren o lo resuelvan, y después se lo mandaban a los profesores adjuntos y titulares para que los puedan corregir. Pero bueno, esto dada la circunstancia actual y la cantidad de personas que están cursando la materia, aparentemente quedó descartado. Va a ser solamente trabajos prácticos que se puedan resolver en el acto y que tengan corrección automática, ¿sí? Eso es lo que en principio se daría con los trabajos prácticos. Y en cuanto al foro de debate, obviamente van a tener la participación, también es obligatoria, no es el foro de consulta, ¿sí? El foro de consulta es también algo que está históricamente para que ustedes evacúen dudas respecto a los profesores titulares o a los adjuntos, ¿sí? Después, aparte, está el foro de debate, que se plantea una situación, se plantea un caso, se plantea alguna pregunta, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan llegar a hacer aportes. Esa participación en el foro también es obligatoria y es esencial para la regularización de la materia, ¿sí? Entonces son 3 cosas. El examen, la aprobación, obviamente, del examen parcial o su recuperatorio, la realización del trabajo práctico, que aparentemente, vuelvo a decir, sería 1, y la participación en el foro, ¿sí? Esto siempre, obviamente, tienen que estar atentos. Yo suelo entrar una vez a la semana al aula, ¿sí? Y reviso siempre toda la información que me va dejando o va pasando el doctor Trillo. Sin embargo, les pido que estén atentos, ¿sí? Ustedes ingresen asiduamente, continuamente, porque es ahí donde se pasa, obviamente, esta información de cuándo va a ser el trabajo práctico, la fecha, los horarios, el foro de debate cuando queda abierto. Generalmente el foro de debate lo que hace es, como hay mucha cantidad de personas, se dividen por letras, ¿sí? Se los divide, qué sé yo, el primer foro de debate, la letra de la A y hasta la C participan en el primer foro de debate, ¿sí? Para que los profesores puedan, obviamente, seguirlos a ustedes en su participación, ¿sí? Imagínense que son muchas sedes y es difícil para los profesores también. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? ¿Alguna pregunta o estamos perfectos? Bien. Entonces son las condiciones para regularizar en lo que es el nuevo plan de estudio, ¿sí? Tienen esta materia cuatrimestral y tienen que rendir ese examen parcial o su recuperatorio, el trabajo práctico y la participación en foro, ¿sí? Estar atento en todo eso, se va a ir notificando en el foro de consulta o en el de bienvenida o en esos lugares.
En los que son de planes, bueno, y esto es lo que le estabas diciendo recién, tengan presente que a lo largo de la cursada, en la materia justamente la solapita, en el aula virtual, en la solapa de actividades, trabajo práctico, es donde aparecen justamente estos trabajos, ¿sí? Y también en la participación del foro, que es lo que les decía recién, para hablar de hacer debates, reflexiones, etcétera. Y la participación es obligatoria, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que le acababa de decir. En cuanto a el final de la materia, ¿sí? Cómo se aprueba la materia con un final escrito, ¿sí? Con un final escrito. El final escrito obviamente siempre fue realizado en la sede. Con el tema de la pandemia, desde el año pasado, obviamente se dispuso que el examen final también sea online, ¿sí? Sigue siendo escrito, sigue siendo de semidesarrollo, o sea, la modalidad no cambió, pero lo único es que en lugar de hacerlo en la sede, lo van a hacer en sus casas y en forma online, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es de semidesarrollo? En general son entre 4 o 5 preguntas máximo que pueden hacer. Bueno, ahí se consta de 4 preguntas, puede llegar a ser más, ha habido casos en que pudo llegar a ser hasta 5 preguntas. Lo que quiere decir de semidesarrollo es que en general los van a ubicar en un tema principal, qué sé yo, por ejemplo, contrato de compra-venta, ¿sí? Los van a ubicar en un tema principal y le van a poner 2 puntos y le van a poner elementos particulares, ¿sí? O elementos particulares del contrato o elementos esenciales y particulares del contrato. Entonces, en el tema central, ubicándolos en el tema central, después les van a especificar qué es lo que quieren que desarrollen de ese tema central, ¿sí? Eso es lo que quiere decir de semidesarrollo. Porque van a ser preguntas o temas de desarrollo, pero en forma concreta, ¿sí? Por eso justamente ahí está la aclaración. Tienen que siempre en los exámenes finales las respuestas tienen que ser breves, tienen que ser concretas y tienen que ser concisas. Bueno, el tema de la letra clara ahora ya no es necesario porque obviamente lo hacen por la computadora. Pero cualquier comentario extra o externo a lo que le están preguntando no lo van a responder. Es decir, si a ustedes le pusieron contrato de compra-venta como tema central y le ubicaron que pretendían que les desarrolle lo que son los elementos particulares del contrato y ustedes empezaron con los elementos esenciales y se fueron con los elementos accidentales y se fueron con un montón de otras cosas, eso directamente, por más que esté perfecto, no lo van a considerar, ¿sí? Entonces, siempre tiene que ser breve, las preguntas son claras, o sea, ni siquiera son preguntas en general. La mayoría de las veces se le pone el tema concreto que quieren que desarrollen o se le hace una pregunta concreta, ¿sí? Así que abóquense a contestar simplemente eso después para el final, ¿sí? Las preguntas no tienen puntaje asignado, como les puse ahí. Eso es esencial que tengan en cuenta, ¿sí? Porque acá en las 4 o 5 preguntas que pueden ser el examen final, no importa que ustedes contesten 3 perfectas o 4 perfectas y dejen una colgada, ¿sí? Porque el examen se evalúa como un todo, ¿no? Como un todo. Es todo integrado y completo. Ellos evalúan tanto las respuestas, tienen que contestar sí o sí las 4 o 5 preguntas que sean de que conste el examen. Obviamente que también controlan que las respuestas sean correctas, controlan el lenguaje utilizado por ustedes, es decir, si utilizan lenguaje técnico. Ahora cuando ustedes, o cuando vayamos estudiando la materia, vamos a ver que siempre hay términos propios para referirse a los sujetos, qué sé yo, por ejemplo, cuando hablamos de un contrato paritario, estamos hablando de oferente y aceptante. Cuando hablamos de un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, estamos hablando de un adherente y un predisponente. Cuando hablamos de un contrato de consumo, estamos hablando de un productor o proveedor y de un consumidor o usuario. O sea, cada parte del contrato y en la medida que vamos a ir desarrollando cómo funciona el contrato, cuáles son sus partes, cuáles son sus efectos, y ni hablar cuando hablamos de los contratos en particular, pero en otra materia esa sería ahora. Que obviamente cada contrato, cada parte del contrato siempre, comprador-vendedor, locador-locatario, mutuante-mutuario, es decir, cada uno tiene su propia terminología para referirse a las partes del contrato. Pero bueno, eso, vuelvo a decir, sería en la materia del próximo cuatrimestre. Lo importante es que ustedes aprendan los términos técnicos, jurídicos, propios de la materia, ¿sí? Ya están en tercer año, ya hay muchos términos que le van a resultar comunes, o la mayoría, creo, son muy pocos los que por ahí les pueda resultar o les pueda generar alguna duda. Para eso, bueno, ustedes ya saben, se van a un diccionario jurídico, se evacúan la duda, ¿cómo
se aclaran qué es el significado del término para poder acomodarlo. Cuando hay términos que les resultan muy complicados por ahí para acordarse, lo ideal es siempre tratar de buscar algún sinónimo. Pero bueno, en el caso del examen, ellos tienen en cuenta el lenguaje que ustedes utilizan, el lenguaje técnico de la materia, ¿sí? Referente a la materia. Entonces, justamente es lo que les decía recién. No hay puntaje asignado a cada pregunta porque el examen se corrige como un todo, ¿sí? Se debe responder todas las preguntas. Si falta una, directamente se pone no aprobado, se pone, no sé qué le pondrán, 1, no aprobado, insuficiente, y directamente ni siquiera se observan las respuestas de las otras, ¿sí? Ni siquiera se observan. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, se corrige como un todo. Se tiene en cuenta entonces la expresión escrita, el lenguaje, como le decía recién, y otra cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de aquellos exámenes o trabajos que sean de desarrollo, exámenes escritos y también los trabajos de desarrollo, aunque aparentemente este año no lo harían de esa manera, no le gusta a los profesores que escriban textualmente un artículo o hagan referencia a un autor y transcriban un párrafo, ¿sí? Porque el examen es justamente lo que ellos buscan, es el razonamiento de ustedes, que ustedes entiendan de lo que están hablando, ¿sí? Entonces, si bien no van a poner algo distinto de lo que dice el código o lo que dice el artículo del código o lo que dice el autor, no quieren transcripciones, no quieren textos que sean textuales o párrafos textuales de autores o del artículo de la ley, digamos. Ellos quieren que ustedes le expliquen con sus propias palabras, ¿sí? Básicamente. Quieren que ustedes puedan entenderlo, puedan razonarlo y lo puedan exponer, ¿sí? ¿Se entiende? Esa sería entonces la forma de regularización de la materia en el sistema del nuevo plan de estudio y el final, ¿sí? Cómo se aprueba. Que hoy, vuelvo a decir, el final ya no es escrito, yo le dejé ahí escrito, en realidad está mal, es, bueno, escrito online, ¿sí? Tendría que haber hecho esa aclaración, que hasta ahora y hasta por lo menos el primer semestre va a seguir siendo online. Después veremos en el segundo semestre qué pasa, ¿sí? Respecto de los planes de estudios anteriores, van a tener, hasta el año pasado, tenían que rendir un solo parcial para regularizar. Si acá hay alguien de los que están escuchando en la clase y participando en la clase, alguien que pertenece a los planes anteriores, tendrán que tener en cuenta que ahora van a tener que rendir 2 parciales, ¿sí? Antes se regularizaba con 1, ahora se tiene que regularizar con 2, porque van a tener que aprobar el parcial o el recuperatorio de esta primera materia, que es teoría general de los contratos, y después van a tener que aprobar el parcial o el recuperatorio de la materia que se va a dar en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Entonces van a tener que aprobar los 2 parciales o en su defecto en los recuperatorios para poder regularizar. También obviamente la participación en el foro y demás, sin duda alguna, ¿sí? Los trabajos prácticos, la participación en foro también, pero en lugar de tener un parcial van a tener 2 parciales para regularizar. Una vez que aprobaron los parciales, participaron, aprobaron el trabajo práctico y demás, entonces se encontrarán en condiciones de rendir el final, ¿sí? Bien. Igual el final, hasta donde me han comunicado, el final va a ser siempre 1 de cualquiera de los planes, ¿sí? No me quedó muy claro eso, no entiendo en qué sentido, pero bueno, como son los mismos profesores, básicamente la materia sigue siendo una, se la dividió en 2 como una manera de facilitarles el estudio, o sea, con una forma de hacerla más pedagógica, porque se dieron cuenta que hacer muy larga por ahí cuesta más el estudio y la regularización de la materia. Entonces, con este simple sistema de tratar de facilitarles a ustedes un poco el estudio de la materia, la dividieron en 2, ¿sí? Pero aparentemente el final sigue siendo 1 común en toda la materia, ¿sí? Eso igual lo voy a aclarar bien porque no me quedó, a mí particularmente no me cierra mucho que sea así, porque para el nuevo plan de estudio se dividió en 2 materias, o sea que me parece que los del nuevo plan de estudio tendrían que rendir 2 finales, básicamente. Pero bueno, hasta ahora, hasta lo que me dijeron es un solo final, ¿sí? Pero bueno, queda un largo camino todavía para rendir el final, así que ya se los voy a aclarar aclarar dudas por las dudas. Por las dudas más adelante os voy a aclarar esa cuestión, ¿sí?
Bien, en cuanto a la bibliografía o la forma de estudio de la materia, o lo que ustedes tendrían que tener para estudiar la materia. Primero que nada, el programa de la materia, ¿sí? El programa es esencial. Yo creo que ustedes, estando en tercer año de la facultad, ya saben cómo estudiar una materia y saben que el programa es esencial. Sin el programa no se puede estudiar una materia, ¿sí? Porque justamente es el que tiene los temas, es el esquema analítico de todo lo que abarca la materia, es lo que a ustedes les permite guiar y relacionar, e ir relacionando los temas a medida que van estudiando. Incluso a la hora de rendir el examen final, ustedes tienen que tener en cuenta que el programa es el único, creo yo, dándole un voto de confianza a pesar de que rinden solos en sus casas, que el programa es lo único desde el final, ustedes tienen que hacer el repaso de la materia únicamente con el programa. Y señalándoles el tema, ustedes se tienen que ubicar en el programa y ya tienen que saber qué es lo que abarca ese tema, ¿se entiende? Es la guía para ustedes, es la guía de estudio, es lo que le permite a ustedes ir ubicándose en la materia a medida que se va desarrollando, ir relacionando los temas, porque ustedes van a ir viendo que nosotros vamos a ir desarrollando unidad 1, unidad 2, pero yo siempre voy a ir volviendo, ¿sí? Incluso cuando empecemos con la unidad 1, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos temas que yo desarrollo que aparece que en realidad en el programa no están, sino que van apareciendo en otras unidades, pero que para mí es esencial darlos al principio para que ustedes entiendan, por ejemplo, los principios reguladores de la relación jurídica contractual, ¿sí? Es decir, yo no entiendo cómo, por ejemplo, puedo empezar a dar contratos sin explicarles a ustedes que el contrato se rige por el principio general de la libertad de forma, de la autonomía de voluntad, de, de la obligatoriedad, ¿sí? Hay principios reguladores que justamente para mí son esenciales que ustedes lo sepan desde el principio, porque es lo que rige, lo que regula la vida del contrato, ¿sí? Es decir, por eso yo por ahí los pongo al principio, pero después ustedes van a ver que son temas que surgen en otras unidades y lo vamos a por ahí retocar de nuevo o rememorar en esas unidades donde aparece. O sea, que en el programa vamos ir y venir, ir y venir. Si ustedes por ahí alguna vez escucharon alguna de las clases, de mis clases del año pasado, cuando yo las grababa y que están en el canal de la facultad, van a ver que yo siempre voy y vengo. Incluso tengan en cuenta que contrato es materia que era civil 3, antes sería la tercera materia del derecho civil, ¿sí? del derecho privado. Entonces se relaciona mucho con obligaciones y con Civil 1, donde estudian actos jurídicos, ¿sí? Y obligaciones también. Hay muchas cosas de obligaciones que la vamos a retocar ahora, ¿sí? Bueno, por suerte sacaron la unidad 12, que antes estaba en el programa, que a mí me parecía totalmente innecesaria, porque era todo tema que se estudian obligaciones en cuanto a la responsabilidad, digamos, ¿sí? Pero después vamos a ver que hay temas que nos van a llevar a la materia de obligaciones y a la materia de Civil 1, ¿sí? La parte general de acto jurídico, demás, ¿sí? La capacidad, todo eso ustedes ya lo han visto. Sin embargo, acá vamos a rememorar algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, el programa de la materia es esencial porque es la guía de estudio. Después, la cátedra lo que hizo ahora, el titular de la cátedra y la doctora Cadulio, es el de hacer una guía de organización, ¿sí? La guía de organización de la materia, dividió la materia en 4 ejes, no me parece mal, es también simplemente a la finalidad de poder facilitarles a ustedes el estudio de la materia, poder dividirla en 4 ejes. La división de los 4 ejes no quiere decir que se estudian, son 4 partes separadas, ¿sí? No vayan a creer eso, ¿sí? Por favor, porque por ahí ustedes creen que estudiando los 3 primeros temas que van en el primer eje y que son todos separados, no, todo se relaciona, ¿sí? La materia es un todo completo. Entonces, hasta el último día y en el último tema de la última unidad van a estar relacionando temas de las unidades anteriores. Lo que pasa es que con el fin de facilitarles el estudio de la materia, hicieron esta pequeña guía de organización, son, no sé, alrededor de 15, 20 páginas, donde lo que hacen es dividir en 4 ejes temáticos y lo que buscan es darles lecturas, resaltar los temas más importantes de cada unidad,
les ponen breves textos, ¿sí? O breves introducciones a los temas, y después les ponen lecturas sugeridas, ¿sí? Sobre todo aquellos temas más complicados, les ponen lectura sugerida para que ustedes profundicen el estudio y demás, ¿sí? Es una ayuda también, es un acompañamiento para el estudio de la materia para tratar de que a ustedes les sea más fácil. Si alguno lo quiere usar, me parece perfecto, porque acuérdense que lo hizo el titular de la cátedra, ¿sí? Con la adjunta. Entonces, siempre ustedes van a notar de ahí qué temas son los que más les llaman la atención a ellos, ¿sí? No quita que vayan a ser los únicos que vayan a preguntar en un examen, ¿eh? Ojo, eso no quita una cosa con la otra, pero por ahí los temas que más les interesan a ellos de cada unidad, ¿sí? Así que me parece perfecto si la utilizan también como una guía, como un apoyo para el estudio de la materia, ¿sí? Si a ustedes por ahí lo leen, no les sirve de nada y no les interesa, y bueno, es simplemente una guía para que se organicen en el estudio, básicamente, ¿sí? Como lo dice ahí. Después el Código Civil y Comercial, por supuesto, pueden utilizar el Código Civil y Comercial común, pueden utilizar el comentado. El comentado, la única diferencia que tiene es que analizan los artículos, ¿sí? Hacen la comparación con el Código de Vélez, después ponen comentarios de autores respecto del análisis de ese artículo, les suelen poner ejemplos, y después finalmente ponen jurisprudencia de esos casos, de esas situaciones que plantea el artículo, ¿sí? Para mí siempre es mejor estudiar de un código comentado y que el código comentado los acompañe, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por eso, porque incluso a mí muchas veces me resulta complicado la forma en que están redactados los artículos, ¿sí? A veces son largos, son complicados de entenderlos, y entonces a lo mejor observando o leyendo el comentario que sigue les facilita a ustedes poder entender lo que quiere decir. No se queden con el artículo en crudo, porque a veces, o si no, bueno, si siguen Borda, por ejemplo, Borda, bueno, va a tener siempre el artículo, generalmente los artículos más importantes están transcriptos, después lo explica, digamos, ¿sí? También, obviamente que sirve. Eso ustedes ya tendrán su forma, ya teniendo, vuelvo a decir, teniendo ya, están cursando tercer año de la carrera, así que ya tienen que tener su forma de estudio, eso lo manejan ustedes. Es simplemente que no se olviden que esta es una materia codificada, entonces requiere del acompañamiento del código, ¿sí? Bibliografía recomendada por la cátedra, bueno, vuelvo a decir, la tienen a su acceso en el aula virtual, en la biblioteca en ebook, en la biblioteca de la Católica, de la universidad, la tienen a su disposición para poder estudiar, ¿sí? Borda es el libro que más recomiendan, ¿sí? Y para mí es el más entendible, también es un manual, es muy claro. Borda tiene una forma de expresarse y de explicar las cosas que para mí es sumamente claro, me parece que no genera duda. Centanaro yo lo he leído, pero tengo mis reservas, a mí no es muy concreto en algunos temas, ¿sí? Por ahí lo pueden complementar entre los dos, ya que tienen los dos libros a disposición en la biblioteca de la universidad, en formato ebook, así que lo tienen a su acceso. Pero yo, Centanaro, la verdad que no es un libro que personalmente a mí me convenza. Si a ustedes les sirve, si ya lo leyeron, si quieren, métanle. Yo lo tengo incluso en la computadora para poder pasárselos por mail y que lo tengan a su acceso cuando ustedes quieran. No tengo problema en brindárselos. Bueno, después está Nicolau, Noemí, también es un buen, y Fernández Carlos, que también es un muy buen libro de contrato, ¿sí? Ya es un poco más complejo. Estos son todos, bueno, y el Stilici. Todos estos son libros que la cátedra, estos son la bibliografía recomendada para el estudio de la materia. No quiere decir que tengan que estar con todos juntos, ¿sí? No necesitan estar con los 4 o 5 libros para poder ir, estudiando la materia. Elijan uno que sea el libro base para su estudio, y si hay temas que no les resulta claro, que a lo mejor con el artículo del código no les sirve o no lo entienden, la bibliografía con la que están estudiando tampoco les facilita las aclaraciones, entonces pueden ir a otro. Pero en realidad no se vayan a enloquecer leyendo distintos libros, porque como ustedes ya sabrán, ya a esta altura de carrera, hay muchas opiniones. En lo que es derecho siempre tenemos reglas, siempre tenemos una excepción, siempre tenemos teorías amplias, estrictas, restringidas, intermedias, siempre uno piensa una cosa y el otro otra, y sigue siendo igual, ¿sí? Eso no va a acabar nunca, porque el derecho da pie para esto, ¿sí? Entonces se van a enloquecer, van a empezar, por ejemplo,
para no ir muy lejos, hablando de los elementos del contrato. Usted, depende del autor que agarre, van a encontrar que los elementos del contrato, la forma es un elemento esencial del contrato. Según otro autor le va a decir, no, la forma no es un elemento del contrato, es un presupuesto del consentimiento, ¿sí? Porque depende de cómo se manifiesta el consentimiento, la forma le da validez o no, ¿se entiende? Es decir, depende del autor que ustedes lean, van a encontrar distintas posiciones para la explicación de la mayoría de los temas. La base siempre es la misma, pero siempre van a encontrar criterios distintos, ¿sí? Según donde se pare cada autor. Entonces busquen uno y de estos recomendados y en base a ese vayan completando su apunte, su bibliografía para poder rendir la materia y estudiar la materia, ¿sí? Bien, y por último, lo último que quería, en lo que quería meterme, digamos, como para introducirlos a ustedes en la materia, y conforme esta división en ejes que hizo la cátedra, ustedes van a ver que acá tienen, yo les hice un cuadrito, donde esta primera materia, ya saben, es de la unidad 1 a la 11, es la teoría general de los contratos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta materia? Bueno, en ese primer eje, ¿sí? que dividió la cátedra, el titular de la cátedra en esta guía para que ustedes se organicen en el estudio, vamos a estudiar en sí, en toda la materia teoría general de los contratos, lo que estudiamos son aspectos comunes a todos los contratos, ¿sí? Acá nosotros en esta materia, en esta primera parte de la materia, antes en contratos esta era la primera parte y después venían los contratos en particular. Bueno, en esta única materia cuatrimestral lo que vamos a estudiar es todos los aspectos que van a ser comunes a todos los tipos contractuales, ¿sí? Los tipos contractuales, los tipos legales son el contrato de locación, de compra-venta, mutuo, no sé, cesión, depósito, todos los demás contratos. Bueno, que los vamos a estudiar en contrato en particular. Acá vamos a ver todo lo que es común a los contratos, ¿sí? Empezamos en el primer eje a estudiar lo que es el concepto, que justamente es la unidad 1 y 2, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar lo que es el concepto de contrato, vamos a ver por ahí lo que nos pide la cátedra es la comparación con el Código de Vélez y ver cómo evolucionó el contrato conforme todas las críticas que se le habían hecho al contrato de Vélez, porque el contrato de Vélez hablaba de persona y no de parte, porque era restringido, porque hablaba solo de derecho y dejaba fuera las obligaciones, porque hablaba solo de la posibilidad de que un contrato regule derechos cuando el contrato en realidad crea, modifica, extingue, transfiere derechos, ¿sí? Depende del tipo de contrato. Entonces, vamos a ver toda esa comparación donde justamente todas estas críticas se hacían al concepto de Vélez, la recepcionaron en el nuevo código y crearon un nuevo concepto donde ya se habla de partes, ya donde no se habla de un acuerdo de voluntad, sino se habla de un consentimiento como elemento primero y esencial del contrato, ¿sí? Ya no se habla solo de derechos, sino que se hablan de relaciones jurídicas, ¿sí? Ya abarcando todo, tanto derechos como obligaciones, a lo que da nacimiento el contrato, etcétera, ¿sí? Después, justamente vuelvo a decir, de ese concepto de contrato, vamos a sacar los elementos, que obviamente, como yo les decía hace un ratito, nosotros vamos a ver que hay elementos esenciales, que hay elementos accidentales y que hay elementos naturales. Al igual que cuando vieron en Civil 1, la parte de actos jurídicos. Bueno, exactamente igual. Pasa lo mismo. Los elementos accidentales incluso son los mismos que vieron en las materias anteriores, ¿sí? Con el cargo, con el plazo, con la condición, y los elementos esenciales que, como yo les decía hace un momento, ustedes, según el autor y lo que seguimos nosotros, digamos, el criterio que seguimos nosotros, es que los elementos esenciales del contrato van a ser 3: consentimiento, objeto y causa. ¿Sí? Después me van a decir, pero el sujeto es, bueno, pero el sujeto ya cae maduro, que para celebrarse un contrato entre vivos, ¿sí? Porque el contrato es un acto jurídico entre vivos, se requiere de sujetos, ¿sí? Pueden ser físicos o jurídicas, o sea, pueden ser personas humanas o pueden ser personas jurídicas, pero se supone que tiene que haber una manifestación de voluntad para que se conforme el consentimiento. Entonces, cae de maduro que los sujetos son elementos esenciales. Si no hay sujeto físico, humano o jurídica, personas jurídicas, no existiría la manifestación de voluntad, por ende, no existiría el contrato, ¿sí? Entonces quedamos con el consentimiento, ¿sí? Para manifestar el consentimiento se supone que hay sujetos que manifiestan este consentimiento. El objeto, vamos a ver el objeto que también nos va a llevar un poco a relacionar al objeto de las obligaciones, ¿se acuerdan? Si ustedes van a rememorar,
obligaciones, el objeto de las obligaciones, lo que estudiaron ustedes en la materia anterior correlativa a esta, es que el objeto de la obligación eran las prestaciones, que eran las prestaciones, dar, hacer o no hacer, ¿sí? Entonces, eso va a tener relación con el objeto del contrato, por supuesto, porque el objeto inmediato de un contrato es la obligación que genera, ¿sí? Y el objeto mediato va a ser el objeto en sí, la cosa o el hecho o la acción que hay que hacer o hay que abstenerse de hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Esto también, el tema del objeto también depende del autor, puede cambiar un poco los criterios y las opiniones, pero básicamente va a ser lo mismo. Y después la causa, que la causa es la misma, no de las obligaciones, sino de los actos jurídicos, ¿sí? Porque cuando hablamos de causa de las obligaciones, nosotros hablamos de la causa fuente. No sé si recuerdan, ¿vieron? Vamos a volver mucho a lo que es obligaciones y a lo que es civil 1, ¿sí? Porque la causa de las obligaciones es la causa fuente, es lo que le da origen, nacimiento a esas obligaciones. Y ahí vamos a ver que el contrato es la principal causa de las obligaciones. Eso ya lo vieron, ya lo estudiaron seguramente, ¿sí? Y después vamos a ver que en realidad esa causa fuente a nosotros no nos va a interesar, ¿sí? No nos interesa el origen, sino nos interesa la causa fin, la finalidad perseguida por las partes al momento de celebrar el contrato. Pero también van a ver que puede haber causa-motivo, ¿sí? O sea, hay muchas cuestiones que también vamos a ver y que también cuando estudiamos causa y objeto nos va a remitir, el mismo código, la misma ley nos remite a lo que es el acto jurídico, ¿sí? Supletoriamente se aplican las normas del acto jurídico. Y bueno, y finalmente la clasificación, que también la vamos a ver en la unidad 2, la clasificación es lo que nos permite ir conociendo ya los contratos en particular, ¿sí? Vamos a ver las clasificaciones expresas o legales, que son aquellas que están reguladas en el código, como la de los bilateral, unilateral, oneroso, gratuito, ¿sí? Nominado y nominado, que antes era conocido como típico o atípico. Es decir, vamos a estudiar esas clasificaciones legales o legales o expresas establecidas en la ley. Pero después vamos a ver otro tipo de clasificaciones implícitas, que son aquellas que surgen de los propios contratos, como de accesoria, principal, de cumplimiento diferido, de cumplimiento instantáneo, etcétera, etcétera, donde esos nacen de la propia forma en que se van cumpliendo los contratos, sale de la misma relación jurídica, sale de la doctrina, sale estas clasificaciones. Es decir, no tienen regulación legal, pero también son admitidas por la doctrina y tanto por la jurisprudencia, ¿sí? Estas clasificaciones nos van a permitir ir entendiendo ya o conociendo los contratos en particular. Es lo que le va a permitir a ustedes, cuando estudien contratos en particular, la clasificación es lo que le va a permitir a ustedes, cuando estudien contratos en particular, y ustedes vean en el programa que dice conceptos, caracteres. Bueno, la clasificación es lo que le va a permitir a ustedes determinar qué caracteres tiene cada contrato, ¿sí? Si es oneroso, si es gratuito, si es bilateral, si es unilateral, si es formal, no formal, ¿sí? Principal o accesorio, si es conmutativo o aleatorio, etcétera. Es lo que le va a permitir a ustedes poder determinar el carácter que tiene cada uno de los contratos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta o estamos? Igual esta es ya la última filminita acá, que es para ubicarlos un poco en la materia, ¿sí? El segundo eje, que ya va a empezar después de la unidad 3, ¿sí? O mejor dicho, que va a empezar con la unidad 3, ya vamos a empezar a estudiar otros aspectos, ¿sí? De el contrato, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar los elementos, ¿sí? Siguen el primer eje, pero ya vamos a estudiar a partir de la unidad 3 y más o menos hasta, si no mal recuerdo, es la unidad 5 o 6. Perdón, me olvidé de traer el programa acá, yo siempre doy clase con el programa y hoy me olvidé. Hasta creo que es la unidad 5 o 6, donde se estudian los elementos del contrato, los elementos esenciales del contrato. Vamos a estudiar consentimiento, vamos a estudiar objeto y vamos a estudiar causa. En esas unidades de la 3, 4, 5, creo que es, ustedes van a ver que en 2 o 3 unidades hablamos de simplemente del consentimiento. El consentimiento es el elemento esencial, principal y más importante que tiene el contrato, ¿sí? Es al que más tiempo se le dedica, porque ustedes van a ver, a medida que vamos a ir desarrollando y hablando de los contratos, van a ir viendo que hay muchas formas en que se gesta este consentimiento. Por eso también era la crítica que se le hacía al concepto de Vélez, de que hablaba de un acuerdo, de un simple acuerdo de voluntades, cuando en realidad no es un simple acuerdo de voluntades, sino que hay toda una etapa previa
a la gestación del consentimiento y unas etapas posteriores. Es decir, todo un proceso lleva que va determinando y marcando las distintas formas en que se puede gestar el consentimiento. No es lo mismo un contrato paritario o de negociación individual que un contrato por adhesión a cláusulas generales. El consentimiento se gesta de una manera distinta, se forma, se perfecciona de una manera distinta, ¿sí? Entonces le dedicamos mucho tiempo a lo que es el consentimiento. Después vemos el objeto y la causa en una misma unidad, ¿sí? Y como yo les decía hace un rato, lo primero que vemos, por ejemplo, en el objeto, en el artículo 1003, en el primer párrafo, lo primero que nos dice es que para todo lo que no está regulado en esos artículos nos remite a la parte de los actos jurídicos, ¿sí? Y después habla específicamente, más que nada habla de 3, 4 artículos que habla de los objetos prohibidos, de las cosas ajenas como objeto de un contrato, o los bienes futuros como objeto de un contrato, pero artículos muy particulares y determinados que hablan del objeto. Lo mismo pasa con la causa. Directa en el primer artículo nos remite a la causa del acto jurídico, dice que todos los artículos del acto jurídico que regula la causa se aplican supletoriamente al contrato, porque pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos 1 o 2 artículos que regulan la causa en la parte específica de los contratos, pero después nos remite a el acto jurídico en sí, ¿sí? Bien, eso es toda la primera parte en la que vamos a estudiar. Entonces, el concepto, los elementos esenciales, accidentales y naturales, y la clasificación de los contratos. Que la clasificación, por eso yo hice esa flechita y fui a contrato en particular. Es lo que ya nos va a permitir conocer cuáles son los tipos contractuales, los tipos legales, ¿sí? Bien, después en el segundo eje habla de la forma de la prueba del contrato, ahí se me fue una A además, la forma, la prueba del contrato y los principios de interpretación. ¿Sí? Obviamente la forma del contrato, como yo les dije recién, hay autores que ustedes pueden leer y les va a decir, ah, no, pero la forma es un elemento esencial del contrato, porque hay contratos como la donación, que si no se cumple con la forma es nulo. Entonces, esencialmente tiene que tener esa forma. Hay otros autores, y en el criterio que seguimos nosotros, en realidad no es un elemento esencial, sino más bien es un presupuesto, ¿sí? Es un presupuesto del consentimiento, ¿sí? Porque hay determinados contratos, como el de la donación, donde la ley exige con carácter imperativo, indisponible, que se respete una determinada forma. Por ejemplo, en la donación de bienes inmuebles, la ley exige, bajo pena de nulidad, que sea por escritura pública, ¿sí? Entonces, en ese caso, la forma es esencial, por supuesto, pero solamente en ese caso, porque después cuando vayamos viendo, vamos a ver que lo que rige es el principio de la libertad de forma, ¿sí? Eso es lo que es el principio que rige para la celebración de un contrato. Solo hay excepciones, casos particulares, en los que la ley exigirá determinada forma, a veces como un requisito solemne absoluto, hay veces con una solemnidad relativa, ¿sí? A veces simplemente con el fin de la prueba, pero eso después lo vamos a profundizar cuando estudiemos, ¿no es cierto?, esas unidades. Forma, como esté la forma en sí exigida para los contratos con las distintas clasificaciones que vamos a ver, ¿sí? La prueba también es algo que se estudia muy fácil, igual, esto ustedes más que nada es procesal. La prueba ustedes ya saben que se regula tanto en el código de fondo como de forma. En el código de fondo se regula los aspectos generales de las pruebas, es decir, en el código civil y comercial, en la parte contrato, nosotros vamos a ver que se regula en general la prueba, pero la forma en que se produce esa prueba dentro del proceso se la ve en los códigos procesales, que ahí ya no tiene, los códigos procesales por regla general son jurisdiccionales, ¿sí? Cada provincia, cada jurisdicción suele tener su propio código procesal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un código procesal nacional, pero en general acá en el Chaco tenemos nuestro código procesal penal, civil y comercial, tenemos distintos códigos, el código procesal administrativo, porque cada proceso se rige por por distintas normas, digamos, ¿sí? Pero en los códigos procesales siempre van a encontrar la forma en que se produce la prueba, ¿sí? En el código de fondo, en el código civil y comercial van a encontrar todos los aspectos generales y los tipos de pruebas que existen, y en los códigos procesales cómo se producen dentro del proceso, ¿sí? Acá también vamos a ver cómo se prueban los contratos en el caso de que sean solemnes, en el caso de que se exija una forma determinada y no se cumpla. Ya vamos a ir viendo entonces esa cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que hay que probar en un contrato? Y bueno, y los principios de interpretación que se rigen
para interpretar un contrato. ¿Cuándo se interpreta un contrato? Básicamente el contrato requiere interpretación cuando hay un problema, ¿sí? Cuando hay una diferencia de opiniones entre las partes, ahí hay que interpretar un contrato, ¿sí? Porque cuando el contrato se celebra y todo es color de rosa, como quien diría, no requiere interpretación. Las partes de mutuo acuerdo deciden, ¿sí? Se entendió claramente lo que estipularon en el contrato, se cumple, no hay problema, perfecto. Entonces se celebra, se cumple, se ejecuta, se finaliza el contrato sin ningún problema. Ahora, cuando una entendió una cosa, la otra entendió otra, no, vos me tenías que pagar antes, los intereses eran así, no, y empiezan a surgir diferencias a la hora de ejecutar, generalmente es cuando uno ejecuta el contrato, entonces ahí es la necesidad de interpretar qué quisieron decir las partes, ¿sí? Como el principio rector, el principio general del derecho rector del contrato es la autonomía de la voluntad, que actualmente se conoce como la libertad de contratación, ¿sí? Ese es el principio general del derecho rector, de la vida, del nacimiento, de la interpretación, de la extinción de un contrato, ¿sí? La libertad de contratar, que es la autonomía de la voluntad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el contrato libremente puede ser celebrado por cualquier persona, con quien quiera, de la manera quien quiera. Esa es la regla, ¿sí? Después vamos a ver casos en los que nos vemos obligados a veces a celebrar un contrato. Pero la regla general es que ninguna persona puede ser obligada a celebrar un contrato, ¿sí? No puede ser en principio obligada a vender o alquilar o hacer algo, ¿sí? Es decir, las personas que celebran un contrato lo hacen libremente, se acercan libremente, qué sé yo, el oferente al aceptante, se proponen, se negocia y deciden concretar esa celebración o perfeccionar el consentimiento y ese contrato, ¿sí? Entonces, en principio no hay problema. Pero después vemos que cuando estamos en el proceso de ejecución del contrato, donde empiezan a surgir diferencias, es que ahí comienzan las partes a discutir, a pelear, y donde es necesaria la interpretación del contrato, ¿sí? La interpretación del contrato implica justamente tratar de descubrir la verdadera intención que las partes tuvieron a la hora de celebrar. Y vamos a ver un montón de reglas que se incorporan al derecho civil a partir de esta unificación, porque estaban reguladas en el Código de Comercio, ¿sí? Son más necesarias en lo que es el derecho comercial, pero supletoriamente se aplicaban al derecho civil. Y bueno, y ahora las tenemos todas reguladas en el Código, donde justamente nos marcan distintas reglas para tener en cuenta, distintos principios a tener en cuenta a la hora de tratar de interpretar un contrato, ¿sí? Es decir, primero que nada, siempre se tiene en cuenta la voluntad de las partes, qué quisieron decir las partes. Si de la voluntad de las partes no surge nada, y bueno, a ver, si hay una norma imperativa, si se sigue, si a ver qué dice el juez, si el juez puede inmiscuirse en acuérdense que estamos hablando de un derecho privado, ¿sí? Que en principio solo importa a las partes que intervienen, ¿sí? Pero bueno, a ver, ¿tiene un juez derecho a meterse o no? ¿O hasta dónde va a poder interferir en un contrato? O sea, todos esos principios de interpretación. Estos principios de interpretación nos van a llevar al principio de integración también. La integración es cuando un contrato debe completarse, ¿sí? La interpretación es tratar de dilucidar, de descubrir cuál era la verdadera intención que tenían las partes, la verdadera voluntad que tenían las partes a la hora de celebrar el contrato, ¿sí? Una vez que se descubre, puede ser que el propio juez, a la hora de interpretar, porque esto se hace judicialmente, haya descubierto algo, o que la cláusula no estaba bien redactada, o que una parte abusó de su derecho en perjuicio de la otra, entonces decida anular una cláusula, va a tener que automáticamente redactar una nueva, ¿sí? Es decir, va a tener que integrar el contrato. La integración significa completar un contrato, ¿sí? La integración puede surgir directamente de la interpretación del juez. Cuando el juez interpreta, se da cuenta que no se cumplió con alguna norma o que no está clara la cláusula y la suprime, la declara nula del contrato, la saca del contrato, deberá integrarlo en la medida que sea necesario para que el contrato cumpla su vida negocial, digamos, y llegue a cumplir sus efectos. O bien puede darse el caso en que las partes omitieron, ¿sí? A veces en el auge o en la emoción de celebrar el contrato y que estamos desesperados porque yo quiero adquirir tal cosa y el otro necesita la plata para otro negocio, lo que sea, a veces redactamos el contrato sin asesoramiento, sin nada, nos apuramos y resulta que quedaron espacios en blanco, ¿sí? Esos espacios en blanco, ese silencio donde las partes no manifestaron su voluntad en determinados aspectos, ¿sí? Entonces, a la hora de
tratar de solucionar ese conflicto, no se pusieron de acuerdo, lo decide un juez. Entonces el juez lo tiene que integrar al contrato, lo integrará conforme las normas, vamos a ver que hay un orden de prelación también para la interpretación de los contratos y para la integración de un contrato, se tendrán que tener en cuenta cuáles son las normas indisponibles, cuál es la voluntad de las partes, cuáles son las normas indisponibles, la norma supletoria de las leyes especiales, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo también, vamos a ir viendo todo ese orden. Pero todo eso vamos a ver en este segundo eje, ¿sí? Nos ubicamos con el concepto, con los elementos esenciales para que dé lugar al nacimiento de los contratos típicos que vamos a ver en la clasificación, para después ver cómo se forma, o sea, la forma que debe revestir estos contratos, cómo se prueba un contrato en el caso de que haya un conflicto judicial o haya un conflicto entre las partes y deba aprobarse en juicio, y cómo se interpreta y se integra por un juez. Pues la interpretación e integración ya no queda en manos de nosotros, sino ya hay un proceso judicial donde es el juez el que deberá interpretar conforme las reglas o los principios que vamos a ir estudiando, ¿sí? Después viene la parte más importante de esta, bueno, toda la materia es importante, pero es por ahí la más complicada y la que tiene los temas más esenciales, que es la parte de los efectos del contrato. Es el tercer eje. ¿Sí? En este eje vamos a estudiar todos los efectos, las consecuencias jurídicas que tiene el contrato. ¿Para quién produce efecto el contrato? Si estamos hablando de que el contrato es un derecho, produce efecto, o mejor dicho, es celebrado entre dos partes, decíamos hoy. Después vamos a ver que cada parte puede estar integrada por una o varias personas, pero bueno, por dos partes como mínimo tiene que existir para que celebre el contrato. Entonces después vamos a ver, ¿puede ese contrato celebrado entre Juancito y Pedrito producir efecto, no sé, para María, por ejemplo? ¿Puede producir efecto para un tercero? Sí, vamos a ir viendo todo eso. Hay una regla, como siempre, en el derecho, vuelvo a decir, hay una regla general y hay excepciones. La regla general, obviamente, es que el contrato solo puede producir efecto ¿para quién? Para las partes que lo celebran. Siempre, si yo lo celebré voluntariamente, hablando del principio de la autonomía, de la libertad de contratación que decíamos recién, fíjense cómo se va relacionando todo lo que yo les voy diciendo, ¿sí? En esta introducción a la materia. Fíjense, agarro y les digo, bueno, somos dos partes, Juancito y Pedrito, que libremente se acercaron porque uno tenía algo para vender o para alquilar o para ceder y al otro le interesó y se acercaron y decidieron celebrar el contrato y resulta que después tiene efectos para otra persona. En principio no, en principio solo es para Juancito y Pedrito, que fueron los que celebraron este contrato en forma particular y privada, ¿sí? Pero después vamos a ver que hay situaciones en las que se produce efecto, que un contrato produce efecto para un tercero, ¿sí? Produce efecto para personas ajenas, en principio, al contrato, ¿sí? Por ejemplo, en un contrato de cesión mismo, el contrato de cesión, de cesión de crédito, cuando uno cede a otro una deuda, le vende a otro una deuda, ¿sí? Para que el otro la ejecute, yo tenía, qué sé yo le debía, yo Marta le debo a Juan, ¿sí? Y resulta que María me debe a mí, o sea, soy acreedora de María, pero a la vez soy deudora de Juan. Entonces decido cederle mi deuda, mi crédito, el crédito que yo tengo con María, le cedo directamente a Juan, así saldo mi deuda. Entonces María pasa a ser deudora de Juan, ¿se entiende? Pero ¿quién celebró el contrato de cesión? Juan y yo, ¿se entiende? Y sin embargo, María se vio afectada, porque cambió su acreedor terminó cambiando. Y tiene que aceptar haber cambiado su acreedor. Ella tiene que aceptar ese cambio. ¿Se entiende? O sea, vamos a ir viendo un montón de contratos donde, no sin querer queriendo, sino donde en un principio no producirían los efectos, la regla principal o las reglas generales que no produce efecto para terceros. Los terceros son extraños, ¿sí? Son ajenos al contrato. Sin embargo, vamos a ver muchos casos, el contrato de seguro, por ejemplo, donde uno establece el contrato de seguro de vida, donde uno establece un beneficiario. Entonces yo con la aseguradora, qué sé yo, Cachito, yo celebro un contrato de seguro de vida con la aseguradora Cachito y resulta que pongo de beneficiario, no sé, a mi hermana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El contrato está celebrado entre nosotros, pero va a producir efectos para un tercero. Ese tercero incluso va a tener derecho a reclamar a la aseguradora si yo me pasé a mejor vida y resulta que la aseguradora no le quiere pagar, ¿sí? Tiene los derechos para reclamarlo como si hubiese celebrado el contrato ella misma. ¿Se entiende? Todo eso vamos a ir viendo. Obviamente no nos olvidemos de los sucesores, ¿sí? Ustedes no estudiaron sucesión todavía, o el derecho hereditario, pero
También los sucesores, en el caso de celebrado un contrato, cuando fallece una de las partes, ¿sí? Ya sea el oferente o el aceptante, las obligaciones que ese contrato, los derechos y obligaciones que nacen de ese contrato se transmiten a sus sucesores. Acuérdense que los sucesores heredan tanto el activo como el pasivo, ¿sí? Si tengo que cumplir con algo, lo tengo que cumplir. Y voy a ser deudora de la parte que celebró el contrato con mi papá, con mi abuelo, con mi tío o con el que haya sido el causante. ¿Se entiende? Es decir, vamos a ver muchas situaciones o casos específico. Y después vamos a ver otros tipos de efectos del contrato, como la resolución anticipada, vamos a ver que también a su vez lo vamos a estudiar en extinción del contrato. ¿Sí? Muchas situaciones especiales, qué pasa cuando se frustra la finalidad por la cual uno contrató. Vamos a ver un montón de situaciones que van a ir variando o cambiando los efectos del contrato, los efectos que las partes tenían en mira a la hora de celebrarlo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una parte existe una lesión y haya un abuso de una parte respecto de, se aprovecha de la inocencia, la inexperiencia de otra? ¿Qué pasa como por ejemplo el año pasado con la pandemia? ¿Qué pasa cuando yo celebré un contrato y después me encontré con una cuarentena obligatoria donde yo no podía trabajar, donde tenía deudas que pagar por el que me generaba el contrato? Qué sé yo, pagar el alquiler del local que contraté o pagar el alquiler de mi casa y no puedo salir a trabajar porque soy comerciante y no era una actividad esencial, por ejemplo. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Sí? Porque son efectos que van, o sea, son consecuencias que produce el contrato que ante un hecho imprevisto afectó a las partes del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a ver también qué pasa, qué prevé la ley cuando cambia esas consecuencias del contrato sin que haya intervención de la voluntad de las partes, ¿sí? Todo eso lo vamos a estudiar. Por eso digo, esa es lo más largo, lo más complicado por ahí para estudiar en lo que es la materia de teoría general del contrato. La parte de efecto y la parte por ahí de extinción puede ser en lo que es la resolución, la resolución del contrato, ¿sí? Algunas cuestiones, pero no tanto. La extinción del contrato en sí no va a ser tan complicado. Los efectos es el punto, es la cláusula, las unidades esenciales y lo más complicado que pueden llegar a tener para estudiar en esta primera parte de la materia, ¿sí? Bueno, y el último eje, obviamente, que habla de la extinción, de la modificación y de la adecuación del contrato, que justamente también tiene que ver mucho con los efectos, ¿sí? Que justamente lo que hace a la extinción es dejar sin efecto un contrato. ¿Cómo se va a extinguir normalmente un contrato? Por el cumplimiento de las obligaciones que asumen las partes. Es decir, si yo celebro un contrato de compra-venta, ¿cómo se extingue el contrato de compra-venta? Cuando el vendedor entregó la propiedad o transmitió la propiedad del bien y el comprador pagó el precio, ¿sí? Es decir, se supone que la extinción normal, tradicional, la forma en que se va a extinguir un contrato es con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, cumpliendo con la prestación o el objeto de las prestaciones, ¿sí? Cumpliendo con la prestación debida. Pero bueno, después también vamos a ver que no, porque tenemos la rescisión unilateral, rescisión bilateral, cuáles son las consecuencias de la rescisión, la resolución, ¿sí? Expresa o tácita, porque tenemos como lo que antes se llamaba pacto comisorio, si por ahí a alguien le suena el nombre, la resolución de un contrato, qué sé yo, si yo celebro un contrato, por ejemplo, de alquiler, y resulta que el inquilino no me paga el alquiler, y para mí es esencial cobrar la prima, el alquiler, digamos, la locación, entonces puedo resolverlo, y sí, tengo la facultad por más que no esté estipulado en el contrato, la ley me prevé que ante el incumplimiento de una parte, la otra tiene la voluntad de poder resolverlo, ¿sí? Entonces podemos resolver el contrato. Entonces vamos a ver muchas formas anormales de extinción del contrato, ¿sí? La tradicional, la normal, es el cumplimiento de las obligaciones. Las anormales vamos a ver todas estas, las rescisiones, como decía, bilateral, unilateral, la resolución, un montón de otras formas de extinción del contrato donde ya en definitiva el contrato no va a cumplir los efectos esperados, no va a llegar a la finalidad esperada por las partes, ¿sí? Y lo que es modificación y adecuación justamente tiene que ver con eso, en esas situaciones especiales donde se da la posibilidad de que se extinga el contrato, pero también se lo puede adecuar o modificar a las nuevas circunstancias, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Pero vuelvo a decir, de toda esta pequeña introducción que les hice de la materia, ustedes van a ver, vuelvo a decir, los temas más
complicados para estudiarlos por ahí es la parte de los efectos y un poco la parte de la extinción, porque hay muchos términos que son muy parecidos, ¿sí? Entonces por ahí puede llevar un poco a la confusión, pero en realidad esa es lo demás no es complicado para nada, hay muchas cosas que ustedes ya lo estudiaron, vuelvo a decir, en Civil 1 o en Civil 2 o en obligaciones, entonces no va a generar mayor complicación para el estudio de la materia, ¿sí? ¿Se entiende alguna duda hasta acá? ¿Me quieren hacer alguna preguntita? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, eso dijimos al principio. Bueno, ahí veo que hay una pregunta de Gisela que se ve que por ahí se incorporó un poquito más tarde. Como bueno, en cuanto a la regularización de la materia para los planes de estudios anteriores, antes se regularizaba con un solo parcial, ahora van a tener que regularizarlo con 2 parciales, ¿sí? La materia anual se dividió en 2, como decía hace un rato. Vamos a tener en este primer cuatrimestre el desarrollo de la teoría general de los contratos, una materia, y después en el segundo cuatrimestre la materia de los contratos en particular. Entonces hay que aprobar los 2 parciales o los recuperatorios en su defecto de las 2 materias, ¿sí? Entonces van a regularizar con la aprobación de los 2 parciales y la participación o el cumplimiento del trabajo práctico o la participación del foro de debate, ¿sí? Ese es otro requisito para regularizar la materia, ¿sí? Es decir, la participación en los trabajos prácticos, como yo les comentaba recién a los compañeros, el año pasado hacían resolución de casos, pero este año, como hay un número importante de personas cursando en todas las sedes, el trabajo práctico va a ser múltiple choice y de corrección automática, ¿sí? Y la participación en foro en general, calculo yo que va a ser de la misma manera que el año pasado, se va a determinar generalmente se determina por apellidos, por letras de apellido, va diciendo, qué sé yo, en el primer grupo, que participa en el primer foro, qué sé yo, de la A hasta la C, por ejemplo, ¿sí? Todos los que el apellido empiezan con A, B y C tienen que participar en el primer foro. Eso lo van a ir poniendo, lo van a ir comunicando, ¿no es cierto?, el doctor Trillo en el aula. Por eso tienen que estar muy atentos a los foros y a los avisos que él vaya dejando en el aula virtual, ¿sí? El año pasado como fue así, digamos, lo fue separando por distintos grupos, para los trabajos prácticos también fue así. En este caso, como los trabajos prácticos son de corrección, múltiple choice y de corrección automática, es decir, no los van a corregir los profesores, calculo que va a dejar que por ahí puedan participar todos juntos a la vez, o a lo mejor dividen grupos, no sé. Eso hay que estar atento a lo que ellos deciden. Pero para regularizarla, vuelvo a decir, los planes anteriores tienen que rendir 2 parciales de las 2 materias, una en cada cuatrimestre, y la participación, la realización de un trabajo práctico y del foro, ¿sí? La participación en el foro. Y para los del nuevo plan, bueno, a medida que van cursando la materia, rinden el parcial, regularizan con la aprobación del parcial o su recuperatorio, y también la participación en el foro y la realización del trabajo práctico. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta respecto de la materia, de algo más que quieran? Hoy, bueno, ya se hizo medio tarde con toda la introducción y todos estos nuevos cambios que hubo en la materia, entonces no quiero, la verdad no quiero iniciar con el desarrollo y cortarles por 15 minutos que nos queda de clase, digamos, ¿sí? Por eso yo en el mensaje de bienvenida ya les había puesto que lo principal era informarles sobre la materia, explicarles cómo se iba a dar, cómo íbamos a dar las tutorías. Yo voy a grabar todas las clases de las tutorías y las voy a ir subiendo y compartiendo, si quieren, ahí en el grupo de WhatsApp, para que ustedes de última, el que no pueda participar de la tutoría, pueda después acceder a ella y verlas, ¿sí? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más o alguna duda. Yo no quiero empezar ya con el desarrollo de los temas porque no quiero cortarlos, digamos, ¿sí? La unidad 1, como ustedes van a ver en la guía de organización que les dio, que subieron ahí en la cátedra o realizó la cátedra, van a ver que el tema más importante básicamente es lo que es el concepto, la naturaleza del contrato y y la comparación, que era lo que yo les comentaba recién o hablábamos recién, la comparación con lo que es el código de Vélez y cómo fue evolucionando. Fuera de eso, los temas que siguen a esa unidad 1 son muy sencillos, son comparaciones con otras
con otros derechos, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, con el derecho de familia o con el derecho sucesorio, si pueden ser o no objeto de los contratos. Se van comparando con otras ramas del derecho, pero no son temas tan importantes, ¿sí? Si ustedes ven en la guía, justamente a lo que se aboca la guía para la organización del estudio es al concepto, porque es el tema esencial de la unidad 1. Ya cuando vamos a la unidad 2, no, ya ahí ya tenemos lo que es elemento y lo que es clasificación, que sí es bastante importante. Fácil de estudiar, pero bastante importante. Así que yo, principalmente la clase que viene, voy a empezar con el concepto, la comparación. Ya lo hablamos ahora, pero bueno, voy a profundizar un poquito más. Les voy a mostrar las filminas que les hice como para que ustedes después cualquier cosa pregunten. Y después, más que nada, me voy a ir por ahí a la unidad 2, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, los temas de la unidad 1 yo no voy, cuando considero que un tema no es muy importante, por ahí dejo que ustedes lo lean y ante la duda me pregunten. Pero en general tenemos muy poco tiempo para mucho material de estudio y de desarrollo. Y vuelvo a decir, me parece que las unidades más importantes o los temas más complicados son hablar de consentimiento, ¿sí? Con todos los aspectos que lleva el consentimiento como elemento esencial del contrato, hablar de aspectos del contrato, hablar de la parte de extinción para que ustedes vean bien las diferencias entre una cosa u otra, ¿sí? Porque no sé cuándo, me tiene muy preocupada el hecho de que no sé cuándo es la fecha del parcial. Y para la fecha del parcial, por lo menos hasta la unidad 6, vamos a tener, 6 o 7 va a ingresar, ¿sí? Tengan en cuenta, todavía no está determinado, pero por lo menos la mitad de la materia va a entrar. Entonces la unidad 6 o 7 va a llegar a ser parte del parcial. Y hasta donde tengo entendido se estaba barajando mediado de mayo, no nos queda nada, básicamente. Así que por eso mismo, por ahí en la unidad 1, vuelvo a decir, les voy a abarcar el concepto y después directamente pasar a los puntos que nos importan más, que son la unidad 2 o la unidad 3, y no esos temas que no son esenciales, digamos, esas comparaciones que nos generan conflicto para estudiarlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran charlar, aclarar? 26 de mayo, ¿ya lo tienen confirmado? ¿Sí? Perfecto. Yo hasta ayer que hablé con la doctora Caudillo, ellos no tenían fijado fecha para el examen de acá, de Formosa, de las sedes de esta zona, digamos. Pero me había dicho que iba a ser para mayo. Ella me dijo, estaba en el campo. Ah, perfecto, perfecto, sí, sí. Entonces lo voy a no es que no crea en Boan ahí, perfecto, me parece bien, porque ella me dijo que iba a ser, ayer cuando hablé con ella para ver si tenían la fecha, me dijo que iba a ser para mayo. Por eso me preocupa, justamente porque es muy poco tiempo. Tenemos básicamente un mes y medio para desarrollar por lo menos 6 o 7 unidades que van a entrar en el examen. Sí, doctora, está en el cronograma. Bueno, excelente, chicos, excelente, porque hasta ayer yo no tenía esa noticia, así que les agradezco que me hayan informado de eso y que por ahí a los compañeros que puedan estar despistados igual que yo. Pero hasta ayer que yo estuve averiguando no tenían fecha, me habían dicho mayo nomás. Así que bueno, 26 de mayo, excelente entonces. Bueno, no tan excelente, pero bueno, porque queda poco tiempo. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, algo que quieran aclarar sobre la forma de manejarnos y de estudiar la materia. Doctora, disculpe, Sí. te habla María Belén. Yo quería saber bien, más que nada, porque yo estaba leyendo el tema de la guía de estudio. No Sí. sé si tiene conocimiento de la guía de estudio de contratos y lo estaba leyendo también con el código. Y yo quería saber si por ahí, de casualidad, también me serviría estudiar de ahí. Bueno, eso lo dije hace un rato cuando hablábamos de la bibliografía, ¿sí? Sí, sí, La guía de estudio surgió ahora, ¿sí? Es una sí, forma, la hace el titular de la cátedra con la adjunta Caudullo, con la doctora Caudullo, para tratar de facilitarle a ustedes el estudio de la materia. claro, Yo lo leí a la guía de estudio, apenas ellos me facilitaron la guía de estudio, la leí. En realidad, vuelvo a decir, es decisión de ustedes de cómo se organizan, ¿sí? Para estudiarla. Yo que recomiendo siempre, programa para estudiarla, un libro que sea para ustedes la base de su estudio, X, Borda, Centanaro, Nicolau, la que ustedes quieran, para centrar su estudio, y la guía les puede llegar a servir como para resaltar los temas que para los titulares, los adjuntos, para los que hacen el parcial, son importantes.
¿Se Ah, entiende? sí, Yo vi que en la guía de estudio, en la guía para, porque es simplemente a fines didácticos, ellos lo aclaran, es simplemente a fines de facilitarles el estudio a ustedes, que ustedes vean cuáles son los temas importantes y demás. Pero obviamente no se pueden guiar solo por eso para estudiar la materia. La materia se estudia todo, pero por ahí con eso a ustedes les sirve de ver qué temas a ellos les interesa más, ¿sí? Porque ustedes van a ir viendo que por unidad vas resaltando solo algunos temas, ¿sí? Acuérdense que el parcial los hacen ellos, yo ahí ya no manejo nada, lo deciden ellos. Yo en general trato siempre de abarcar todos los temas porque justamente, si no hago yo el examen, distinto es cuando yo enseño en la UNE que yo hago el examen y yo lo tomo, entonces yo sé qué temas me interesan y a eso me aboco cuando doy clase. Como acá es distinto, yo trato de abarcar todo lo que puedo, ¿sí? Nos corre el tiempo, lamentablemente, porque tenemos tutoría un día, ¿sí? Entonces, lo que yo busco siempre es tratar de resaltar sobre todo, darle mayor importancia a los temas importantes. La guía esta que hicieron ellos ahora, para mí les sirve como un acompañamiento, ¿sí? Un acompañamiento en poder resaltar los temas. No les sirve para estudiar solamente de ahí, ¿sí? Porque aparte tengan en